Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, empezamos. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, mi querido Leo. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está a la defensiva, pero está solamente mostrando una espada y la otra espada, mi querido Leo, está detrás en su espalda, ¿no? Entonces, esta carta representa, cariño, traiciones, mi querido Leo. O hay una persona que posiblemente no está siendo claro con ustedes, no está siendo sincero con ustedes. En pocas palabras, hablando en cristiano, te mienten. Te están mintiendo, Leo, ¿vale? Cuidado con ese grupo de personas que a lo mejor se acercan a tu vida diciendo que están lo que es a tu favor o que a lo mejor de repente muestran una carita de mosca muerta diciendo que son tus amigos o tus amigas. Porque aquí yo veo una traición, Leo. Hay una traición, como carta guía, como carta consejo, o tú de repente te sientes un poco decepcionado, defraudado, defraudada por una situación. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Leo. Vamos a ver corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es un Cáncer, otro Leo, otra vez otro Leo, Aries, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, ¿vale? La letra S, la letra D, la letra L y la letra R, leoncito. Continuamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. ¿Sabes qué siento, Leo? Que quizá de repente tú no estás siendo consciente de las personas con las cuales tú te estás rodeando, Leo. ¿Vale? ¿Por qué? Si te das cuenta que hay un personaje y representa lo que es la carta de elemento fuego, la carta del 5 de bastos, ese personaje te representa a ti y lleva lo que es una máscara, pero aquí está rodeado de personas que están contaminados, Leo. Entonces, yo lo que siento, mi querido Leo, siento que posiblemente tú estás actuando de ingenuo o de ingenua y hay una persona que aparentemente piensas que es tu aliado o tu aliada y no vaya a ser que al final, cariño, te lleves lo que es una sorpresa. Sorpresa. Ten cuidado porque no sé por qué presiento que alguien te quiere meter en un marrón, en un problema, te quiere arrastrar en un problema que no te compete, Leo. Ten cuidado, ¿vale? Esto puede ser en las relaciones, en los trabajos, en los proyectos. Tú llévala a tu terreno. La carta del 6 de espadas. No sé por qué siento, Leo, que todo esto está en base posiblemente en una separación. A lo mejor tú me dices, Richard, esta persona que no me deja en paz, esta persona que vuelve a mi vida, yo ya conozco cuáles son sus intenciones, pero no entiendo por qué no me deja libre. Porque serán como los perros de hortelano, pues cariño, no comen ni dejan comer. Porque muchos de vosotros, la carta del 6 de espadas es una carta de rescate. A lo mejor tú te has separado de él, de ella, tú simplemente te has alejado de esta persona porque conoces su carácter, porque sabes qué tipo de bicho es. Pero ahora esta persona pues viene como si fuera una mosquita muerta. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor, señora. Leo, ¿te quieres que te ayude en algo? Y tú te quedas a cuadro. ¿Pero qué le ha pasado a este chico, a esta chica? Se ha caído de la cama. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Cuidado, Leo. Cuidado, porque van a venir con esa máscara. Pero algo traen encima, ¿vale? Vos saca más cartas.
saltó una carta. La carta del 7 de espadas, cariño. Yo no entiendo, de verdad. Yo no entiendo, pero bueno, a lo mejor también te ha pasado, ¿no? ¿Por qué culpan a los demás de sus problemas? Aquí hay una persona que te culpa de todo, Leo. Esta persona te dice que tú eres la culpable, por ti se han separado. Esta persona te dice, yo que sé, que tú eres muy egocéntrico, que tú lo ignoras, porque eres mala persona, etcétera, etcétera. Y a veces, cariño, la maldición llega. Y no porque tú seas mala persona, simplemente porque estás al costado de una persona insegura, inseguro, inmaduro, inmadura, y pues de su boquita sale de todo menos amor, ¿no? Aquí hay una persona que te pone obstáculos, cariño. Aquí hay una persona que te maldice. Aquí hay una persona que prácticamente a todo su entorno va pregonando de que tú eres la mala, de que tú eres el malo, cariño, la cobra, ¿vale? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era fácil traicionar. Yo no digo, cariño, que tú no tengas tu orgullo. Tú tienes tu ego, ¿vale? Cuando quieres ser frío, eres frío y frío. Eres como Frozen, libre, libre soy, ¿vale? Eres como Frozen. Pero aquí tú no tienes culpa, cariño. Aquí son ellos que arrastran algún problema, alguna trauma, que vayan a un psicólogo, pero que no te compliquen la vida, Leo. Pero te lo están complicando porque aquí la carta del 7 de espadas en tu presente son obstáculos. Fíjate muy bien. Si te das cuenta que hay un personaje que te representa a ti, hay como un callejón y aquí hay escombros, aquí hay basura, cariño. Y esa basura te lo pone ellos o ellas, mi querido Leo. Están hablando de todo de ti, que te has comido al vecino, al lechero, al carnicero, a tu primo, cariño, a tu prima. Cariño, no hagas eso. Eso es incesto, cariño. No hagas eso, ¿vale? Papá Dios castiga. Eso no hagas. Vamos acá más cartas. A ver. Tenemos lo que es la carta del la reina de bastos y tenemos lo que es la carta del rey de copas, cariño. Vale. ¿Sabes qué pasa, Leo? ¿Sabes qué pasa? Por eso yo siempre a veces digo, a veces ustedes pecan. A veces pecan, cariño. Cuando tú estás siendo feliz con alguien, cuando tú te lo estás comiendo a alguien, yo sé que a lo mejor me dice Richard, pero es que Richard es guapísimo, guapísima. Yo quiero que el mundo entero se entere de lo que me estoy comiendo, ¿vale? De lo que me estoy tragando. Pero eso no es bueno, Leo. Tienes que ser discreto, discreta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa esto? ¿Sabe por qué te están siguiendo? ¿Por qué te están criticando? Porque tú estás pregonando a los cuatro vientos, estás celebrando. A lo mejor yo que sé, has colgado una foto sexy, cariño, ahí, en plan culebra, mostrando tus curvas, y pues el resto dice, pues ¿por qué es feliz? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Y empiezan a averiguar. Richard, pero yo lo tengo bloqueado, Richard, en todas mis redes sociales. Es que de verdad, para algunas cosas eres lista, eres listo. Para otras cosas, cariño, no. ¿Qué? Porque tú lo has bloqueado en su número, en su red social. Este chico o esta chica no se puede crear otro perfil. Es que de verdad. Ahora va de inocente, de ilusa, de iluso. ¿Quién te entiende? Cariño, aquí yo veo celos. ¿Por qué te digo que veo celos? Richard, pero estas dos cartas son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos la carta guía, la carta del 8 de espadas. Hay una persona que está buscando venganza por tu felicidad, por tu alegría, porque te estás comiendo ese chuletón, cariño. Ese entrecot, me encanta el entrecot, cariño, ¿vale? La grasita que está al costadito, uy, me lo como yo, cariño, el huesito, por eso que se me va mi implante luego. Mi querido Leo, tienes que ser discreto, discreta con tus cosas. No es bueno que ahora pregones a los cuatro vientos. Yo sé que tú quieres ser feliz, pero no es buen momento, Leo. No es buen momento. Porque no todo el mundo se alegra con tu felicidad. Y no todo tiene que ser que te estés comiendo un chuletón. A lo mejor tú me dices, Richard, soy feliz porque he recibido dinero, porque tengo un trabajo, porque estoy al costado de mis hijos, soy feliz. Mantén discreción, que piensen, cariño, que tú no estás en este mundo. Eso te están diciendo las energías
discreto y discreta, mi rey, mi reina. Discreción, discreción, ya está. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ver, Leo. Vamos a ver mi leoncito. Vamos a ver qué me dice mi querido Leo. Vamos a ver. A ver, de verdad. La reina, el rey, quiere que todos sus súbditos se arrodillen. No es momento. Dice, dualidad y sombra. Mantente en la sombra, cariño, ¿vale? Sé parcial, te están diciendo. ¿Ves? El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces, tú tienes que prácticamente, ¿cómo es la palabra? ¿Desuadir? ¿Es la palabra desuadir? Es que hay tantas cosas en mi cabeza que ya me enriedo. Vale, tú tienes que confundir al enemigo. Confunde al enemigo. Que el enemigo piense, Leo, de que tu vida es aburrida, de que no estás comiendo nada, que piense, cariño, yo qué sé, de que has desaparecido del mundo, que piense esto. Pero si tú vas poniendo en tus estados, soy la mujer más feliz del mundo, hashtag, ahora sí encontré el amor, hashtag, me estoy comiendo 23 centímetros, hashtag, cariño, soy millonaria. Es normal que todo el mundo se levante y diga, pues lo voy a destruir al Leo. Tienes que tener cuidado con tus cosas, ¿vale? Cuidado con tus cosas. Ni todo el mundo te quiere, ni todo el mundo te odia. Entonces, cuidado con tus cosas, mi querido leoncito, ¿vale? Estás pregonando los 4 vientos y eso no es bueno. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño, tú solamente pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Yo te entiendo que tú me digas, Richard, pero son 23 centímetros, nadie se encuentra esto. Claro, hay corazones de 23 centímetros, dice que el corazón es como un puño, ¿vale? Y mide 23 centímetros. ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué estás pensando tú de verdad? Opción 1, opción 2, 7 segundos, pregunta lo que quieras. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño te dice, no, Virgo. Opción 2, la carta de la muerte te dice, todo puede pasar, Escorpio. Y la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Si tú has preguntado, Richard, ya se acabó todo con Pepe Lucho, te dice, todo puede pasar. Puede ser el final, pero luego vuelve, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón de melón, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, cariño. A ver. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos y al costado la carta del emperador. Alguien se desespera por ti, alguien enloquece por ti, alguien, yo qué sé, cariño, se vuelve nervioso y nerviosa por ti. Te están espiando, guapa, guapo, pero está al costado de la carta del emperador. Si tú supieras ese deseo, ¿por qué dejé pasar a Leo? ¿Cómo es posible que Leo ya me ignore? ¿Cómo es posible que Leo no me escriba? Alguien se desespera, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Para preguntando mucho por ustedes, a su familia, a su entorno, a sus amigos. ¿Cómo está Leo? Leo pregunta por mí. Leo se acuerda de mí. La carta de la emperatriz, cariño, inclusive pregunta si a lo mejor tú ya tienes una relación nueva, cariño, porque la carta de la emperatriz es creatividad, belleza, pasión, etcétera, etcétera. Pero es como que está despertando un interés. Puede ser tu ex, como también puede ser una persona nueva. Solteros y solteras, cariño. Richard, nadie me quiere comer. Nadie me mira. Cariño, observa bien, Leo, porque hay una persona que se desespera por ustedes. Hay una persona, cariño, que te espía. Hay una persona que alucina con ustedes. Inclusive, cariño, tiene pensamientos impuros. No voy a dar detalles porque me cierran el canal. Pensamientos impuros, porque sale la emperatriz. La emperatriz, cariño, pensamientos impuros. A ver, vamos a ver economía. ¿Qué me dicen para mi leoncito, cariño? Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. A lo mejor de repente te interesa ese chico o esa chica y tú estás poniendo, yo qué sé, fotos con tu amigo, con tu amiga dándose un piquito.
Y va a decir, está con él, está con ella. Al final vas a perder soga y cabra, cariño. ¿Por qué? Por ir, yo qué sé, de ardilosa. No hagas eso, Leo, no hagas eso. Porque este chico, esta chica va a decir, Leo ya está con otro, ya está con otra, cariño. A ver, economía. Vamos a ver. Dice, la carta del emperador y al costado, reconocimiento. O hay reconocimiento, o te suben el sueldo, o ese contrato va a ser para ti. Mira, cariño, ¿vale? O te suben el sueldo, o hay un contrato para ti, pero te llega dinero, ¿vale? Porque esto es un trabajo, esto es un contrato, esto es una celebración, te llega dinero, cariño. Bótame mi agüita. Entonces, mi querido Leo, el dinero va a llover para ti y al costado la carta del mago, mira. Tenemos lo que es la carta del mago. Entonces vas a emprender un proyecto, vas a emprender un sueño. O tomamos agüita, Richard. Eso te pasa, Richard, por ser tan fuerte en tu lectura. Te viene un contrato, te viene un ascenso, te viene dinero, te viene un proyecto. En pocas palabras, cariño, aunque tu vida amorosa sea un desastre, en el dinero vas a triunfar, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Leo. Que Dios y universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del colgado y la carta del 8 de copas. Puede ser que estás lidiando con una persona que es de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o puede ser de cualquier otro signo también. Es una persona muy infantil, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí me representa como si fuera una persona muy joven y tranquilamente se puede liberar, pero está colgado. Y aquí la carta del 8 de copas, cariño, se cierra en su mundo. A veces no quiere escuchar, es testaruda, es terca esta persona. Vive cerca de la costa, cerca del mar, puede ser también un pueblo, piel blanca, a lo mejor es más moreno que ustedes, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta del 6 de oros, cariño, me dice, hay una persona que posiblemente se encerró en su mundo y quizás te debe lo que es un dinero o tiene que entregarte un dinero, no le va a quedar de otra que ceder y entregarte lo que es tuyo, cariño, porque tenemos lo que es la carta del 6 de oros, cariño. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, como también puede ser de cualquier otro signo. La carta del 6 de espadas, cariño. Hay una persona que vuelve a tu vida o quiere volver a tu vida. Puede ser de cualquier signo, pero me sale elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Parece como que esta persona se enfrenta a alguien o deja todo y te busca, mi querido leoncito, ¿vale? Y te busca. Pero está como arrepentido, arrepentida. Sorpresa, cariño, sorpresa. Richard, no lo quiero ni ver. Además, este cuerpo, otro, ocupa su lugar. ¡Ay, por Dios, cariño! Tú no pierdes el tiempo. A ver, ¿qué más dicen? La carta del emperador, cariño, está siendo observado, observada posiblemente por tu jefe o por tu jefa, cariño, ¿vale? Cuidado, secretaria, secretario, asistente social. La carta del emperador dice elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona muy activa, una persona con carácter muy fuerte, una persona de piel morena, puede ser que tenga barbas, tatuajes, cariño. Es una persona muy inteligente, una persona que también a veces se porta un poco frío con ustedes, cariño. Y vamos a ser sinceros, Leo, ¿vale? A ti las cosas fáciles no te gustan. A ti las cosas difíciles te encantan los retos, cariño. No sé, está en tu ADN, será. Pero cuando llega una persona que te ofrece amor, que te ofrece comprensión, cariño, y su carácter es muy dócil, no te gusta, ¿vale? A ti te va la guerra, te va la batalla, cariño. Tú necesitas un hombre, una mujer que te domine. Eso es lo que tú quieres, cariño. Cuando llega una persona que te domine, corazón, entonces te vuelves loca y loco de amor. Te quiero, mi querido Leo. Hasta la vista, sé feliz. Bendiciones de corazón.